¿Qué tal, prestosos, prestosas? ¿Cómo estáis? Hoy nos hemos venido en este día típicamente asturiano a una zona muy típica asturiana que tiene muchos secretos en su subsuelo y en su superficie. En concreto nos hemos venido a la parroquia de Santa Cruz. Aquí, en Bustiello, se crea a finales del siglo XIX, 1890, esta especie de poblado minero interesantísimo del cual os vamos a descifrar hoy bastantes de sus secretos. ¿Nos acompañáis? En Secretos de Asturias nos apetece muchísimo compartir con vosotros todas las preciosidades que tiene y que encierra este centro de interpretación del poblado minero de Bustiello. María Fernanda, ¿qué tal? Muy bien, encantada de recibiros. María Fernanda Fernández es historiadora del arte y es responsable desde hace 12 años del orden y concierto de todo este equipamiento. Enhorabuena, ¿eh? Gracias. Vaya tarea. Bueno, vamos a descifrar lo que es ese poblado minero, su esencia y todo el significado que tuvo para Mieres y para la comarca ahora, aquí en Secretos de Asturias. María Fernanda, entonces evidentemente esto es una casa, ¿no? Esto fue la casa del ingeniero que se destinó en el año 1905 para hacerse cargo de esta comunidad y que refleja en sus características, en su hermosa escalera, en sus detalles, la categoría del inquilino. ¿Cómo se llamaba? Hombre, a lo largo de la historia hubo distintos ingenieros que se sucedieron aquí, uno de ellos Joan Rovira y Sala, que es del que tenemos material fotográfico estupendo, y otro don Isidro, que quedó en la memoria colectiva y llegó a darle nombre al propio chalet, el que hoy se encuentra el centro de interpretación. ¿Me vas a permitir, por favor, María Fernanda, que sea atrevida y que abra esta galería desde donde podemos observar y hacernos un poco la idea de lo que estamos viendo aquí? Esta ciudad reticulada, esta pequeña ciudad jardín, creada por el segundo marqués de Comillas, para hacer, pues eso, una especie de equipo en torno a esos mineros que trabajaban en esos concejos de aquí de Asturias, de esta zona de Mieres. ¿Y qué es lo que realmente pretendía de ellos? Hombre, yo creo que pretendió crear a través del pueblo y de su modo alternativo de vida para los obreros seleccionados una operación publicitaria, diríamos hoy, que demostrase al lugar al que había llegado su manera de hacer las cosas, que era diferente al resto de los empresarios de aquel periodo. La Hullera Española no fue como el resto de las compañías, en un momento en que cada una podía tener un aire propio antes de la igualdad que impuso UNOSA años más tarde. Pues seguimos descifrando por qué se quería eso, aglutinar esas personas, esos trabajadores, esos mineros aquí concentrados. Podríamos decir la élite, ¿no? Del comportamiento, de la fidelidad, del buen trabajo, ¿no? Quizás lo más interesante es que no se premia una categoría superior dentro de los obreros, sino la excelencia de la persona y del trabajador independientemente de la categoría. El mundo minero fuertemente jerarquizado es normalmente ajeno a ese tipo de recompensa en la que el salario no lo es todo, sino una vida mejor, seas peón caminero o un picador de primera. Buen comportamiento, fidelidad a la compañía, familia numerosa, práctica católica, todo eso tiene como recompensa formar parte de esta comunidad en régimen de alquiler. Nada de alcohol, por supuesto. Desde aquí observado es una plataforma, hay un puente, ¿no? El puente por donde se controlaba un poco la entrada y salida, ¿no? El puente permite controlar los accesos, es decir, el acceso a Bustiello es de propiedad privada. El puente es de la compañía, se refuerza con personal de seguridad y da al área pública en la que están los edificios del encuentro social, el Círculo Católico, la iglesia, la escuela de niños, el economato y un área segregada más deprimida, la de las viviendas de los obreros. Es decir, espacios que están justapuestos pero separados y físicamente segregados, más altos o más bajos dependiendo de la misión que cumplan. Ay, me encanta este centro de interpretación donde tienen muebles de la época, detalles de la época, ¿verdad? Sí, objetos que han llegado de la mano de donantes o de personas que han cedido material para que lo arropemos y para que más allá de la envolvente haya recursos con los que llegar a una mejor interpretación del valor de este lugar, del valor patrimonial de este lugar. Porque a eso vamos. El tema de la minería, que es Asturias, es nuestra alma, ¿no? Una de nuestras almas, explicarla durante eso, desde hace 12 años que vosotros os encargáis de este centro, ¿qué es
Cuando la gente sale de aquí, sean escolares, sean adultos, ¿qué se llevan en el corazón? Yo creo que lo sustancial aquí del discurso es intentar hacerles viajar en el tiempo y entender cómo era la sociedad y la cultura en la cuenca minera entonces. No es un discurso basado en aspectos técnicos ni en aspectos productivos, porque aquí lo importante es aterrizar en la vida cotidiana de un minero de hace 100 años. Bueno, el típico ejemplo, María Fernanda, de escultura conmemorativa, pero jerárquica. Sí. Porque, claro, la parte de arriba es de bronce, del señor López Bru, y el obrero es de piedra. De piedra. Que es lo que le corresponde. El monumento fue la guinda de esta comunidad y coincide con el fallecimiento de Claudio López Bru y el inicio del proceso de beatificación. Así que le quisieron recordar como noble. ¿Es beato? No, pero le faltó poco. La banda es de Grande de España, el uniforme es de caballero católico y está colocado sobre un monumento que al final adquiere forma de pirámide. Nos queda claro quién está, dónde está en este mundo construido, con este minero que lleva lámpara, pico y pala, efectivamente, para que no haya posibilidad de que nos despinte cuál es su condición. Sí, además él le mira, le ofrece flores, pero él no, él está mirando a la iglesia, por cierto, que ahora visitaremos por fuera, que es una pequeña covadonga, está totalmente logrado. Hace poco nuestra querida restauradora Natalia Díaz Ordóñez Melgarejo descubre la firma del... ¿verdad? Efectivamente, hace prácticamente ya 2 años fue objeto de una restauración muy concienzuda porque el paso del tiempo, más de 90 años a la intemperie, lo habían dañado y en el proceso de limpieza apareció la firma de Aniceto Marinas, que conviene recordar que además de ser un escultor que en ese momento destacaba en toda España, prácticamente no tiene ninguna obra en nuestra región y este es un ejemplo de la ambición de todos los proyectos artísticos que aquí se dieron cita. Arcuaciones lombardas, bueno, una pretensión a parecerse... ¿La pequeña covadonga? Eso se dijo, y la Catedral de los Mineros. La Iglesia tiene la ambición de demostrar que es el centro de una nueva espiritualidad en una cuenca minera que ellos intentaban controlar y excede con mucho a lo que uno puede pensar que es una capilla de propiedad privada, pero lo es, dedicada al Sagrado Corazón. Y el ingeniero, desde luego, demostró, 1, sus conocimientos de historia del arte, un tío que había estudiado en París, y 2, su capacidad para convertir esta inversión de la empresa en un elemento artístico que probara que estos mineros, a fin de cuentas, iban a ser mineros católicos. Muy interesante ese guiño. Bueno, en el interior no vamos a entrar, no está pensado entrar, no está previsto ni podemos. Hay muchísimos detalles alusivos al mundo de la industria, pero muy simpático ese detalle que también podemos ver en la balaustrada que bordea la estatua del señor López Bru, esos picos y esas palas tan mineros. Las herramientas de trabajo como elemento decorativo son la mejor manera de entender que es un templo dedicado a ellos y que en esa acción de mecenazgo del marqués el objetivo es llegar a los obreros a través de símbolos que ellos reconocen de inmediato. Sí que me gustaría, por último, bueno, dejar claro dónde estamos, con ese cartel que sepa todo el mundo que existe esto que hay en Asturias, que es la esencia, que es el alma, que es el carbón y todo lo que ello conlleva. Y la casa, por supuesto, también me gustaría despedirnos con la imagen, así como un poco de inspiración Gaudí, pero una pretensión, ¿no, María Fernanda? Bueno, es un ejemplo de la arquitectura burguesa de distinción, con algunos toques modernistas en las molduras, que, bueno, son prueba del carácter catalán de la compañía, pero que en el fondo también podría recordarnos una casa indiana, asturiana o cualquier otro elemento de esa arquitectura de distinción en la que uno intuye que el inquilino no es un vecino cualquiera, que es exactamente lo que querían decirnos. Además, habéis tenido que respetar los colores, porque como es un bien de interés cultural, lo fue determinado recientemente, hace unos años. Sí, ¿no? En 2017 todo el poblado en su conjunto, como plan general de una empresa, fue declarado bien de interés cultural y desde ese momento las intervenciones que se hacen están completamente controladas para garantizar que a futuro se mantenga como mínimo lo que tenemos hoy. Claro, por eso los colores son similares a los que tenía la casa. Un placer, María Fernanda Fernández. Muchas gracias por venir. Alma mater, mater del poblado de... No, el poblado no, el centro de interpretación, pero casi parte ya de este bustiello. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en Secretos de Asturias. Nosotros nos vemos, si quieren, el martes, desvelándoles más, aquí en el canal Prestosu.